Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Ecuador TV, un café con JJ. Hoy con el magíster Daniel Calderón Ceballos. Hablaremos de cuáles son los cambios de fondo que necesita la educación. Él fue ministro de Educación, cofundador y presidente ejecutivo de Cambio Educativo, que es un emprendimiento social, exdirector zonal de apoyo de la Subsecretaría de Educación en Guayaquil, ex analista de Educación Superior Zonal en Cenecit, también es educador, académico y está en Un Café con JJ. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Empecemos por lo más importante. ¿Cuáles son los cambios de fondo que requiere la educación y por qué nos hemos un poco quedado estacionados en una educación que, perdone la redundancia, ya en otros países más desarrollados ya no funciona, ya pasó de moda? Así es, ese es el diagnóstico. Buenas noches, Jimmy. En efecto, la educación requiere un cambio. Si nosotros vamos a hacer una encuesta acá afuera en la calle y preguntamos quién quiere que cambie la educación, todos van a levantar la mano. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta de que por lo menos hay dos cosas que pasan, una dentro de la escuela y otra fuera de ella. Dentro de la escuela, cuando digo escuela, obviamente me refiero a todos los niveles de formación, escuela, colegio, universidad, tecnológico. La escuela tiene un modelo que ya para nuestro tiempo queda caduco. Yo siempre digo que el traje de la escuela ya no le queda y entonces la gente se siente aprisionada, incluso los profesores más innovadores. ¿Por qué? Porque claro, tienen ideas, tienen iniciativas, pero los formatos administrativos de la gestión escolar ya no les permiten ir más allá. Por eso nosotros decimos que no solamente es importante una mejora, no solo es importante una innovación, sino es importante una transformación. Es Ustedes decir, en Cambio Educativo, así ¿no? es, en Cambio Educativo. Una transformación. Una transformación. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Que el traje que tenemos de escuela ya no nos queda, tenemos que ponernos otro. No basta solamente con estirarnos la manga, ya no basta consumirnos para que nos quede el traje, no, tenemos que ponernos otro. Y uso esta metáfora porque significa que el modelo como hoy conocemos las instituciones educativas ya no nos resulta suficiente. Por ejemplo, necesitamos que salgamos del formato materias. Nosotros, usted y yo, aprendimos en esta escuela donde a las 8 teníamos lengua, a las 9 matemáticas, y había una parte específica que se llamaba recreo. Es decir, la que más nos gustaba. Además, en la que todos aprobábamos. Pero fíjese que ahí... eso quiere decir que solamente hay un espacio para la recreación, como si la recreación tuviera horario, ¿no? Entonces, esos son los elementos internos de forma, ¿no? Pero también hay elementos externos. Una escuela que no está pensando en la transformación social, una escuela que no está pensando en cómo mejorar en nuestro país, nuestro entorno. Tenemos una acción delegativa de que formamos personas que ojalá algún momento cambien el mundo, pero si la transformación social no está en el centro del proyecto educativo, estamos solamente mirándonos el ombligo. O sea, no tenemos escuelas donde haya proyectos de vida para los jóvenes, ¿no? Así es, donde podamos acompañar esos proyectos que cada uno trae. Es más, muchos jóvenes tienen la ilusión de pronto terminar el colegio para ahí sí dedicarse a lo que quieren. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no acompañarlos en el desarrollo de esos talentos? Bueno, ¿y en quién recae la responsabilidad de imprimir esos cambios? Es doble, es doble. También, por un lado, está en las instituciones educativas, en los liderazgos educativos, en los maestros y maestras, pero no es suficiente si no se está mirando también la parte macro, ¿no? Los grandes sistemas, el Ministerio de Educación, ahora Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, tienen que pensar en una estructura curricular que flexibilice las posibilidades que la escuela tiene. Si yo quiero implementar algo nuevo, pero al mismo tiempo tengo que cumplir con la estricta norma que me plantea el currículum. El pensum, ¿no? Exactamente. Ahí es donde digo, entonces el traje no me queda, me queda apretado. Ahora, ¿qué habría que cambiar, por ejemplo, qué no funciona en el pensum académico? Por decirlo, no sé si no utilicé bien la palabra, pero ¿qué es lo que no está funcionando bien? A ver, lo primero es la fragmentación del conocimiento. Nosotros por la vida no vamos a la tienda y decimos, voy a pensar en lengua, voy a hablar con el tendero. Voy a calcular cuánto voy a comprar. Con el álgebra de Baldor. El famoso caso 106, página 117 del álgebra de Baldor, que yo lo tengo todavía recordado. Por ejemplo, uno no va con el libro bajo el brazo. Uno integra todos los conocimientos, la comunicación, el cálculo, las ciencias. Pero en la escuela pareciera que pasa todo lo contrario. Fragmentamos. De aquí para acá aprendes lengua, de aquí para acá aprendes números, de aquí. Y ojo, si termina aquí el bloque de lengua, cuando empieza el de matemáticas no puedes pensar en lengua. Tienes que pensar en matemáticas. Entonces, eso realmente nos entrena para una sociedad que no existe. Quizá nos servía para una sociedad industrial donde teníamos que pensar en bloques, ¿no? La manufactura tenía, el modelo fordista tenía
esta idea de reproducir en un campo específico. Pero en el mundo de hoy, donde estamos articulando diferentes conocimientos, donde estamos fortaleciéndonos con la información que está a un clic de distancia, necesitamos otras habilidades. Entonces, lo primero que yo diría, por ejemplo, es cambiar los modelos curriculares hacia un modelo más integrador, interdisciplinario, pero sobre todo centrado en las personas. Hemos construido escuelas donde el centro es la información científica y la aprobación. Es decir, no funciona en tanto podemos acreditar que pasan un año tras otro y no funciona en tanto podemos transmitir información científica. Damos respuestas a preguntas que nuestros chicos nunca se han hecho. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué cuestionamientos, qué preguntas existenciales traen nuestras y nuestros jóvenes que pueden ser aplicados y desarrollados en la escuela? Y por supuesto, también como adultos tenemos el trabajo de acompañar desde las cosas que creemos que son importantes, pero no puede ser solamente una escuela adultocentrista, donde nosotros creemos que eso es importante para ellos y por eso nosotros se los damos sin contemplar quién es el principal protagonista, que es el aprendiz. Claro. Daniel, es decir, más o menos nos están enseñando cosas que no nos sirven en la vida. No todo, ¿no? No todo, desde luego, no todo, pero yo siempre que estoy haciendo capacitaciones les pregunto, si yo hiciera una lista, un sumario de todos los temas que vimos en la escuela, ¿de cuántos nos acordaríamos hoy día? ¡Qué difícil! Pero no solo eso, sino que además, sin acordarnos de todos ellos, vivimos felices. ¿Por qué? Porque hay cosas que son relevantes para unas personas. No nos quitan el sueño, digamos. Exactamente, no nos quitan el sueño. Y hay cosas que son relevantes para unas personas y son relevantes otras para otras. ¿Por qué? Porque los proyectos de vida son diferentes. Y en función de eso, tenemos que ir fortaleciendo. Decía un conferencista, si mi hijo tiene dificultades en inglés y es muy bueno en lengua, entonces le voy a contratar un profesor particular de lengua, porque quién quita que aquí estoy potenciando el futuro García Márquez. Entonces, la cuestión es que tenemos una escuela, como nuevamente decía, tan centrada en la probatoria, que luego nos olvidamos de fortalecer qué es lo que en el fondo, en lo más humano, en lo más interno de cada ser, está desarrollándose, está floreciendo, y donde en la escuela pareciera no tener cabida. ¿Y no funcionaba mejor, pregunto, años atrás, cuando existía esto de la segmentación, Quibio, FIMA, sociales? ¿No funcionaba un poquito mejor la educación? Yo creo que cada una tiene sus ventajas, ¿no? Cada una tuvo su momento también. Además, ¿no? Tuvo su momento, correcto. Cuando teníamos las especializaciones Quibio, sociales, FIMA, informática en algún momento, nos ayudaban a que puedan orientar la elección profesional. El problema es el momento madurativo en que se tomaba esa decisión. A los 15 años. Uno a los 15 años muchas veces no sabe qué va a desayunar mañana. Por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a saber? ¿Cómo vamos a orientar nuestra vida? Pero además, esto se vincula a una sociedad de la incertidumbre, donde de pronto unas personas estudian una cosa, pero en el camino se van desarrollando otros talentos y otras actividades profesionales también. Entonces, la cuestión es, ¿nos sirve un modelo donde anticipadamente tengo que elegir yo mi futuro ya para toda la vida? No mucho. Pero tenía la ventaja de que rescataba las vocaciones, ¿no? Había unos que eran más afines a las letras, otros más afines a los números. Por eso, de hecho, había en algunos colegios, por lo menos en el que yo me eduqué, un orientador u orientadora vocacional, que más o menos a uno le decía, bueno, esta es tu ruta, no esta. Exactamente. Y por otro lado, apareció el otro modelo precisamente para dar oportunidad de que si yo en el camino a los 15 años decido que quiero el mundo de las letras, pero a los 17 digo, no, me interesa el mundo de la mecánica, poder tener bases para todo. ¿Cuál es el problema? Que cuando le damos todo a todos, obviamente no alcanza para todos, o sea, no le sirve a todos de la misma manera. Yo siempre digo que hay que pensar un tercer modelo que supere ambos que hemos tenido. ¿Cuál es ese tercer modelo? Un modelo de flexibilidad, donde hay unas bases curriculares mínimas, ¿no? Que podamos desempeñarnos en cualquier ámbito de la vida, entre ellos, por ejemplo, la capacidad de emprendimiento, entre ellos la capacidad de investigación, entre ellos la capacidad de comunicación asertiva y sin contar, obviamente, las habilidades fundamentales, socioemocionales, liderazgo, trabajo en equipo, etc. Pero sobre la base de ello, poder tener itinerarios de trayectorias flexibles donde cada estudiante puede ir construyendo su propio itinerario. Por ejemplo, hoy hablamos de biotecnología. ¿A dónde me voy? ¿A Quibio o informática? Claro. Bueno, pero puedo tomar un poco de Quibio, puedo tomar un poco de informática y de acuerdo a mis intereses. O de pronto me interesa el mundo de las artes
y entonces me voy más bien por el mundo de las letras. Sin embargo, el mundo de las artes hoy, ¿de qué carece? De competencias financieras para poder sostener su arte. Claro, entonces claro. necesita del otro. Entonces, itinerarios más flexibles que nos permitan ir conociendo diferentes espacios, potenciando talentos y donde también puedan haber nuevas posibilidades de creación que hoy no somos conscientes. Yo siempre digo, estamos educando a la generación que va a vivir en un mundo que hoy no conocemos. Claro. Por lo claro. tanto, debemos prepararlos para estar atentos y poder tener respuestas para ese mundo desconocido. Y en estos cambios también tienen que estar integrados los propios maestros, ¿no? Que tienen que ser capacitados, no sé si formados los nuevos, pero para este tercer modelo que es en el que hay que trabajar. Por supuesto. Porque también hay maestros pues que tienen 40 años enseñando lo mismo. Así es. Y para el que dijo la Tierra es cuadrada, pues la Tierra seguirá siendo cuadrada. Así es. Es una exageración de mi parte. No, claro, pero es muy cierto lo que dices y creo que hay dos consideraciones. La primera, los procesos de orientación. Hemos diseñado muchas veces los procesos de orientación para saber luego del colegio a qué carrera ir. Y eso para mí es un error. Lo que hay que pensar es, luego del colegio, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y en ese camino ver qué estudio, o incluso si el estudio es parte de ese camino. Porque empezamos entonces a querer entender qué estudiar sin saber para qué estudiar. Y el para qué es muchas veces la primera pregunta. Y lo segundo, yo siempre repito que cuando estudiamos pedagogía hay un adagio que se suele decir en las escuelas de educación y es, para enseñar latín a Juan hay que saber de latín y hay que saber de Juan. Claro. Y pasa mucho que nos hemos centrado en saber mucho de latín, pero poco de la persona que tenemos enfrente. Y las personas somos diferentes año a año. Quienes somos profesores sabemos que los que nos llegan en un año son totalmente diferentes a los que nos llegan al año siguiente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para atender no al latín que le tengo que dar a Juan, sino cómo a Juan le puede ser útil esto, latín o quizá otra cosa, usando la misma metáfora? Sí, bueno, sí, en el siguiente bloque, al que entraremos en unos poquitos minutos, hablaremos también por qué países como Singapur, como Finlandia, están tan avanzados en esta materia. ¿Por qué ahora se está imponiendo, por ejemplo, en muchas naciones, que ya no mandar tareas a los chicos a la casa, sino que las hacen en el mismo colegio? Son cosas modernas que hay que empezarlas a entender. Ya regresamos con nuestro invitado, que es el magíster Daniel Calderón. Regresamos con el magíster Daniel Calderón, ex ministro de Educación, cofundador y presidente ejecutivo del emprendimiento social Cambio Educativo. Nos está acompañando el académico para seguir hablando de esta especie de tercer modelo que se debería imponer hoy en la educación del Ecuador, que ya funciona posiblemente en otras partes del mundo. Pero no me quiero desprender de una preocupación. ¿Por qué los jóvenes en el Ecuador suelen migrar cuando se gradúan, buscar mejores días? No sé si solamente por el tema económico, porque parece mentira que es a veces más barato estudiar afuera que acá. ¿Esa es la única razón por la que se va? No. Hay por lo menos 3 razones que siempre hay que tener sobre la mesa. La primera es la económica, indiscutiblemente. Si pagar mi colegiatura me cuesta menos en el extranjero que en mi país, obviamente pues vamos a preferir migrar. Esto pensando en las mismas lógicas de pensamiento de cualquier migración por origen económico, como la que tuvimos en los años 90, ¿no? Segundo, el factor social. Decía un joven con mucho dolor, prefiero que me maten afuera que me maten aquí. Y claro, salir a la calle y estar a expensas de la delincuencia, a estar a expensas del narcotráfico, a estar a expensas de tener que estar encerrados, obviamente ya eso genera un malestar mucho mayor en la salud mental, en la convivencia, y eso pues obviamente debilita el tejido social, lo que se suele decir. Lo tercero es lo académico. Indiscutiblemente hay políticas que fortalecen la educación en otros países de una forma que hacen que el estudio sea realmente relevante, que sea realmente profundo, que tengan muchas competencias importantes para su desarrollo profesional. Y obviamente en la comparación pues ven que hay este factor que es superior. Ahora, ciertamente salir a otro país es positivo, uno amplía sus horizontes, entiende otras cosas, flexibiliza ciertos marcos mentales con los que uno vive, pero el problema es
tener esa aspiración como objetivo de vida para huir al que tenemos. Claro. Y creo que eso es importante que podamos superarlo, porque si no, tenemos nuestras fugas de talentos y sobre todo fugas de proyectos de vida que pudieran desarrollarse en nuestro propio Igual país. no deja de ser una verdad que el que se sacrifica o como sea, estudia afuera, regresa con el cartoncito. Ese cartoncito abre más puertas o no. Así es, así es. Yo siempre digo que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, ciertamente tenemos en América Latina este rasgo colonial todavía heredado, donde creemos que todo lo de afuera es mejor que lo de aquí adentro, ¿no? Y hay cosas en las que sí es verdad que son mejores, pero otras que no tanto. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo estudié en el extranjero y he acompañado a muchos jóvenes que salen y sé que no necesariamente por salir son mejores o peores. Sin embargo, lo que sí vemos es que hay políticas educativas que fortalecen la calidad académica, que buscan que las trayectorias educativas sean más flexibles, pero no menos rigurosas. Que eso es muchas veces lo que nos pasa acá en el sur, que hacemos trayectorias flexibles, pero en esa flexibilidad perdemos el rigor académico. Entonces, eso creo que es importante también considerarlo para ver por qué eso hace que un profesional sea percibido como mejor cuando tiene un título extranjero que cuando tiene un título nacional. Claro. Ahora, ¿y por qué pasa acá en el Ecuador, por todavía que no hemos pasado pues al tercer, perdón la redundancia, al tercer modelo de educación, que una especie de meta de los jóvenes que estudian en el colegio es estudiar carreras largas y graduarse, médicos, abogados, etcétera, etcétera. Y no pensar en estas carreras intermedias, en estas carreras más técnicas, porque eso es un poco lo único que ven muchos jóvenes que se gradúan. Eso es bastante paradójico. ¿Pasa o no? Sí, es bastante paradójico porque hay países como Alemania donde los profesionales más cotizados, incluso muchas veces ganan más y mejor, son los técnicos y tecnólogos, más que los profesionales de carreras de tercer nivel o de licenciaturas, ingenierías. Muchas veces son los técnicos y tecnólogos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se necesita es alguien que tenga el conocimiento operativo para poder cambiar, desarrollar, generar algo, más que alguien que tiene la capacidad de planificarlo como tal. Sin embargo, creo yo que hay que tener como el equilibrio de ambos niveles, ¿no? El problema es un tema de prestigio también, ¿no? Pareciera que el título de técnico y tecnólogo es un título inferior, cuando no lo es. Son diferentes, como lo decía, trayectorias de vida. De aquí le quiero contar un caso que para mí siempre lo tengo presente porque me encanta, ¿no? Tenía un estudiante que siempre decíamos no daba pie con bola con ninguna materia, ¿no? En todas les iba mal, la única que no le iba es el recreo y porque no aparecía en la libreta. Pero era de verdad que en todas una peor que otra. Y yo decía, no puede ser que este chico le vaya tan mal, algo tiene que tener. Bueno, hasta el día en que yo le dije, yo llegué con mi carro recién comprado, un carro chiquito, y me dice, profe, ¿qué carro es ese? Y yo le digo, es marca tal. Y me dice, ¿usted sabía que tiene el motor tal, no sé cuánto? Y me comienza a hacer una descripción que obviamente escapa de mi entendimiento automotriz. Y yo decía, ¿te gusta el tema de los carros? Me encanta, profe. Claro. ¿Cuándo se estudia carros en el colegio? Mecánica. Nunca. Ni a cambiar una llanta, que debiera ser algo mínimo para que todo. Supuesto. Pero no, y eso le fascinaba. Al final él se graduó y de inmediato se metió a una tecnología mecatrónica automotriz. Y es uno de los profesionales más exitosos en el campo. Pero claro, la cosa es, primero, él no le interesaba estar pensando en otras cosas más que en el hacer, en el manipular. Eso le apasionaba. Segunda reflexión, fíjense cómo como colegio no le dimos la oportunidad para que pueda desarrollar ese talento. Y tercera reflexión, pues él hoy, con su tecnología, tiene mucho más éxito, y no me refiero solamente al éxito económico, sino más plenitud de vida, que con otra carrera que pudo haber elegido. Entonces, creo que todos esos factores hay que tener en cuenta también. Claro, no, y también hay que entender que hay colegios que forman a los chicos como insignes memoristas, ¿no? Por sobre la reflexión, por sobre el análisis. Y yo he conocido también, usando el ejemplo suyo, Daniel, a muchos brillantes estudiantes que se graduaron y luego andan por la vida, voy a usar un lenguaje coloquial, peloteados. Y son cosas que pasan, ¿no? Ahora, ¿qué tal funciona esto de los colegios y escuelas que no les mandan a los chicos a hacer tareas a la casa, sino que las hacen en el mismo colegio o escuela? Bueno, eso es parte del tercer modelo, ¿o no? ¿Puede ser? Podría ser, y ya le voy a explicar por qué, Jimmy. Verá, hay cosas importantes que no se consideran al momento de enviar tareas. Por ejemplo,
qué es lo que se supone que tendría que hacer un niño, una niña, un joven durante su tiempo post-escolar. Y por lo menos uno debiera pensar, primero, jugar. Jugar no es un elemento irrelevante, es un espacio de desarrollo pleno de la niñez y de la juventud. Segundo, la interacción social. Nos quejamos a veces los padres porque nuestros hijos no nos hablan, pero ¿en qué momento nos hablan si están todo el día haciendo deberes? O están todo el día trabajando, o están todo el día haciendo el ensayo que le mandó para mañana. Entonces, ¿en qué momento generamos esa socialización? Es importante. Nuestros jóvenes, generar causas, proyectos. La rebeldía, que a veces la vemos como un antivalor, es precisamente el valor que sostiene el desarrollo adolescente. ¿Por qué? Porque estoy tratando de encontrar mi propio camino en la vida. Bueno, ¿dónde se encausa esa rebeldía? Sino precisamente en espacios donde puedan generar arte, deporte, ¿dónde genero esos espacios para poder construir mi propia voz? Precisamente en todo en lo que ocupa después de la escuela, perdón. Eso es un punto. El segundo, hasta ahora no hay evidencia científica que diga que las tareas como tal mejoran significativamente el aprendizaje que espacios que no tienen tareas. ¿Por qué? Porque el refuerzo escolar, como se suele llamar a estas tareas, que son estas actividades que se hacen muy similares a las que ya se hacen en la escuela, ¿no? El refuerzo escolar funciona en ciertos casos específicos, cuando se requiere algún tipo de requerimiento de aprendizaje. Pero cuando el aprendizaje está consolidado en la escuela, como debiera ser, no necesariamente es un aporte significativo. Entonces, también implica esta reducción importante. Y tercer punto, ya no pensando solamente en el espacio o el momento en que se hace la tarea, sino en la escuela. ¿Por qué existe la tarea? Porque pareciera que el tiempo que tenemos en la escuela no es suficiente. Y yo me pregunto, 7 horas, 8 horas en el día no es suficiente para todo lo que queremos enseñarle a nuestros chicos. A lo mejor hay que hacer una poda curricular, ¿ya? Donde podamos realmente seleccionar lo que es relevante y sobre eso dedicarle más tiempo y fortalecerlo. Y algo importante, los maestros, las escuelas, a veces nos creemos dueños del tiempo de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Y de los padres. Y de los padres, exactamente. Y no es así, Debiéramos poder respetar que el espacio escolar es uno, pero no es el único de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si pudiéramos resumir este tercer modelo de educación, ¿cómo lo dibujaríamos? Lo primero, replanteando el quehacer de la escuela. Primera pregunta, ¿cuál es el país, cuál es el mundo, cuál es la sociedad que anhela tener esa escuela? A partir de esa pregunta, podemos construir todo lo que sigue. La segunda pregunta es, ok, para construir ese país, ¿qué tendríamos que estar haciendo en 3 años? Perfecto. Sabiendo eso, ahora sí, ¿qué nos toca hacer ahora para en 3 años estar donde estamos planteándonos? Eso a nivel institucional. A nivel ya más de grupos, ¿no? Lo que se suele llamar áulico, que a mí no me gusta usar esa palabra porque puede ser dentro o fuera del aula, pero el espacio pedagógico, donde están docentes y estudiantes. Primero, determinar qué es lo importante del aprendizaje, cómo desarrollar las competencias que esta institución quiere desarrollar. Pensar en qué tipos de actividades pueden ayudarnos a cumplir esas competencias que no necesariamente están en el marco de una materia. Ya, por ejemplo, para ser un poco más gráfico, queremos que nuestros estudiantes aprendan a valorar la comunidad. Para poder valorar la comunidad hay que saber trabajar con otros, con otras, ¿no? ¿Cómo nosotros, los profesores, les enseñamos a los chicos y a las chicas a trabajar con otros si es que nosotros nunca nos ven trabajando con otros? Claro. Entonces, no, hay que hacer trabajo en grupos. ¿Y cuándo los profesores hacemos trabajo en grupos? Entonces, modelar con nuestras actividades lo que queremos lograr en ellos. Queremos cuidar el medio ambiente. Perfecto. Para la primera fiesta escolar, lleno de globos, cuando los globos son altamente contaminantes. Claro. Entonces, eso de aquí es importante tenerlo en cuenta. Tercero, o cuarto, ya no sé por cuál voy, pero no importa. Pensar en cuál es el tipo de actividades que son relevantes para nuestros chicos. Es relevante sentarse 7 horas mirando al mismo lugar, detrás de la misma nuca todos los días y escuchar a una persona, o es más importante estar activos, pensar, construir en conjunto, desarrollar habilidades de comunicación, de generación de proyectos, de emprendimiento. Todo eso es parte de la educación, de la transformación educativa que pone en el centro a las y los estudiantes y pone en el centro el proyecto pedagógico
al mundo. Claro, pero ahora es un proceso pues que no es mágico, que nos Por puede supuesto. ocupar, qué sé yo, 5 años, 6 años, 10 años. ¿Cuánto tiempo? La teoría dice que podría llegar en a los durar últimos segundos que nos quedan. hasta 15 años. 15 años. Pero sí hay es que arrancar. Hay que arrancar y tenemos un modelo, y justamente Cambio Educativo propone un modelo de transformación en el que por lo menos en los 2 primeros años podemos ya ver los primeros resultados y podemos ver una escuela diferente. Quizá una escuela que hasta ahora nadie se ha atrevido a imaginar. Bien, estamos para apoyarlo en todo caso. Gracias al magíster Daniel Calderón Ceballos. Hemos hablado del tercer modelo de educación, el tercer modelo educativo que están promoviendo. Con ustedes, amigos, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, volveremos en Ecuador TV mañana a las 10 de la noche. Hasta entonces.